Imagina esto. Un hombre nace en las estepas de Persia, antes de que su madre sienta los primeros dolores de parto, antes de que su padre lo sostenga entre sus brazos, antes incluso de que exista el imperio que él va a fundar. Su nombre ya había sido pronunciado, no por un general, no por un oráculo griego ebrio de vapores sulfúricos, sino por el Dios de Israel, escrito en un pergamino, en una ciudad a más de 1000 kilómetros de distancia, 150 años antes de que él naciera. El profeta Isaías escribió estas palabras en el siglo VIII antes de Cristo. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por la mano derecha para someter ante él a las naciones. Isaías capítulo 45, versículo 1. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, no por precio ni por recompensa. Isaías capítulo 45, versículo 13. Un nombre, un mandato, una misión, todo registrado siglo y medio antes de que el hombre existiera, y cuando ese hombre finalmente apareció en la historia, cumplió cada palabra, una. Su nombre era Ciro, Ciro II de Persia, Ciro el Grande, el fundador del primer superimperio de la historia humana, el conquistador de Babilonia sin derramar una sola gota de sangre en sus calles, el libertador de un pueblo que no era el suyo, y el único gobernante no israelita en toda la escritura al que el Dios de Israel llama por su nombre propio, y al que honra con el título más sagrado de la tradición hebrea, Mashiach, su ungido. Hoy, en Pueblos de la Biblia, vamos a recorrer la vida de este hombre extraordinario, desde las montañas de Anshan hasta las puertas de Babilonia, desde los pergaminos de Isaías hasta las tablillas de arcilla del Museo Británico, porque la historia de Ciro el Grande no es solo historia antigua, es una de las profecías más verificables y poderosas que jamás haya producido la mente humana o la voz de Dios. Tú decides. Si te apasiona la historia bíblica reconstruida con rigor y emoción, suscríbete a Pueblos de la Biblia, deja tu like y comparte este video con alguien que disfrute de la historia sagrada de verdad. Las imágenes que estás viendo son reconstrucciones artísticas generadas con inteligencia artificial con fines educativos, basadas en evidencia histórica, arqueológica y documental. Para entender a Ciro, debemos primero entender el mundo en que llegó. Y ese mundo, en el año 600 a.C., era un mundo al borde del colapso. El Oriente Medio antiguo era un tablero de ajedrez de civilizaciones en guerra perpetua. Al oeste, Egipto seguía siendo la sombra orgullosa de su antigua gloria, un gigante envejecido que todavía movía ejércitos por el desierto, pero que ya no dictaba el destino de las naciones como en los días de Ramsés. Al norte y al este, el terror encarnado. Asiria había caído apenas unas décadas antes, consumida por su propia crueldad, devorada por la coalición que ella misma había creado con sus atrocidades. Y sobre las ruinas de Asiria, dos nuevas potencias se miraban a los ojos con ambición insaciable. Babilonia al sur, con sus jardines colgantes y sus murallas de 40 metros, gobernada por la dinastía de Nabopolassar y su hijo más famoso, Nabucodonosor II, el hombre que destruiría Jerusalén, quemaría el templo de Salomón y arrastraría al pueblo de Dios al exilio más traumático de su historia. Y al norte, Media, un reino montañés, feroz y expansivo, gobernado por los medos, un pueblo indoeuropeo de jinetes y arqueros que habían sido aliados cruciales en la destrucción de Nínive. Es en este mundo fracturado, en este tablero donde los imperios nacen y mueren en 2 generaciones, donde debemos ubicar al pequeño reino de Anshan. Anshan, hoy solo polvo y ruinas en la provincia iraní de Fars. Entonces,
un reino vasallo del poderoso imperio Medo, gobernado por una dinastía llamada los Aqueménidas, una familia real persa que pagaba tributo a los medos, que inclinaba la cabeza ante el gran rey de Media, que criaba a sus hijos sabiendo que sobre ellos siempre había un amo más poderoso. Era en esa corte vasalla, en esa tensión permanente entre dignidad y servidumbre, donde nacería el niño que cambiaría el mundo. El padre se llamaba Cambises I, rey de Anshan, soberano de un pueblo que aspiraba a algo más grande, pero que, por ahora, doblaba la rodilla ante los medos. Madre se llamaba Mandane, hija del mismísimo rey de Media, Astiages. Este detalle no es menor. Es, de hecho, el primer gran giro de una vida llena de ellos. Ciro no era solo un príncipe persa, era el nieto del rey de Media. Sangre de los dominados y sangre de los dominadores corrían juntas en sus venas desde el primer latido. Y fue precisamente esa sangre la que casi lo mata antes de que pudiera caminar. Los historiadores griegos, entre ellos Heródoto, el padre de la historia, quien escribió sobre Ciro con una mezcla de admiración y asombro, nos cuentan una historia que resuena con ecos de otros relatos que conocemos bien. El rey Astiages, abuelo materno de Ciro, tuvo un sueño. No un sueño ordinario de los que se desvanecen con el amanecer, sino uno de esos sueños que en el mundo antiguo eran tratados como mensajes del cosmos, como grietas en el velo entre lo visible y lo invisible. En el sueño, vio que de su hija Mandane brotaba una vid que crecía sin control, que extendía sus ramas verdes y salvajes hasta cubrir toda Asia. Astiages convocó a sus magos, a sus intérpretes de sueños, a los hombres que en la corte meda tenían el oficio solemne y peligroso de leer el lenguaje secreto de los dioses, y ellos le dijeron lo que el rey ya temía escuchar. El hijo de Mandane suplantaría al rey, el nieto destronaría al abuelo. La vid significaba dominación, y esa dominación vendría de su propia sangre. Fue así que Astiages tomó una decisión que los hombres de poder han tomado a lo largo de toda la historia humana, cuando el miedo supera a la razón. Decidió actuar antes de que la profecía se cumpliera. Llamó a uno de sus hombres de confianza, un noble medo llamado Hárpago. Le entregó al recién nacido Ciro y le dio una orden: llévalo a las montañas y que no regrese con vida. Pero Hárpago no pudo hacerlo, sea por miedo al karma de matar sangre real, sea por un rastro de humanidad que su cargo de cortesano no había logrado borrar, sea, como sugieren algunos, por la mano invisible que mueve los hilos de la historia. Hárpago entregó al niño no a la muerte, sino a un pastor de las montañas de Media, un hombre simple, un hombre sin nombre en los anales del poder, pero el hombre al que le fue confiada, sin saberlo, la vida del futuro, amo del mundo. El pastor se llamaba Mitridates, y su esposa, según Heródoto, acababa de dar a luz a un bebé que no había sobrevivido. Así que cuando el emisario real depositó al niño Ciro en ese hogar de piedra y paja y humo de leña, la mujer del pastor lo tomó entre sus brazos con la misma naturalidad con que se toman las cosas que el destino nos envía cuando hemos dejado de pedirle, y lo crió como propio. Ciro creció en las montañas, sin palacio, sin tutores reales, sin el peso de la corona sobre su cabeza. Pero hay algo que las montañas enseñan que ningún palacio puede replicar: la realidad. Ciro aprendió a leer el clima en las nubes, a conocer los límites del cuerpo humano en el frío y en el hambre, a ganarse la lealtad de otros niños, no por su apellido, sino por su carácter, y fue precisamente ese carácter lo que lo delató. Heródoto nos cuenta que siendo aún un niño, Ciro fue elegido rey en un juego entre sus compañeros, un juego de niños,
pero Ciro lo tomó en serio. Cuando uno de los niños, hijo de un noble medo, se negó a obedecer sus órdenes de juego, Ciro lo hizo azotar. El escándalo llegó hasta la corte de Astiages, y allí, en ese momento de confrontación, cuando el viejo rey medo miró por primera vez a ese niño campesino de ojos imposibles, algo se rompió dentro de él, porque esos ojos los había visto antes, en el espejo. Era su nieto, el niño que había enviado a morir en las montañas, vivo, con la sangre real en los pómulos, con la postura de un príncipe en el cuerpo de un pastor, con el nombre que él mismo nunca había pronunciado en voz alta desde aquella noche: Ciro. Lo que sucedió a continuación nos revela algo fundamental sobre la psicología de Ciro el Grande, incluso en su infancia. Astiages, descubierto el engaño de Hárpago, convocó al noble y lo sometió a un castigo que quita el aliento. Lo invitó a cenar y le sirvió la carne de su propio hijo. Un acto de crueldad digno de las páginas más oscuras de la historia antigua. Pero a Ciro no lo tocó. Quizás porque Astiages creyó que los dioses habían hablado. Quizás porque reconoció que no se puede matar el destino con una espada. Quizás porque, en el fondo de ese corazón de rey envejecido y asustado, había algo que admiraba al niño que había sobrevivido todo lo que él le había lanzado. El caso es que Ciro regresó a Anshan, a su padre Cambises I, a su herencia persa, a su trono legítimo, y mientras crecía en ese trono pequeño, en ese reino vasallo que pagaba tributo a los medos, los engranes de la historia comenzaron a girar. Y aquí es donde la historia de Ciro deja de ser un cuento de supervivencia y se convierte en algo que los teólogos y los historiadores han debatido durante siglos. ¿Fue Ciro simplemente un hombre extraordinariamente talentoso que supo aprovechar las circunstancias de su tiempo? ¿O fue, como escribió Isaías, el instrumento de un propósito que lo precedía y lo excedía? Para responder esa pregunta, debemos seguirlo a la guerra, al primer gran conflicto de su vida, la rebelión que nadie esperaba, la victoria que cambió todo, la guerra contra su propio abuelo. Pero eso lo veremos en un momento, porque antes de ver a Ciro conquistar a los medos, necesitamos entender algo que ningún libro de historia mundana suele explicar. ¿Por qué Dios eligió a este hombre? ¿Qué vio el Dios de Abraham en ese pastor de las montañas, en ese príncipe criado entre cabras y piedras, en ese nieto que sobrevivió la orden de exterminio de su propio abuelo? La respuesta está escrita, en hebreo antiguo, y lleva la firma del profeta que vio todo esto antes de que comenzara. 150 años antes de que Ciro naciera, un profeta en Jerusalén miraba hacia el este y veía lo que ningún ojo humano podía ver, y escribía un nombre que el mundo aún no conocía. Ese profeta era Isaías, y su testimonio cambia todo. Para entender la magnitud de lo que Isaías escribió sobre Ciro, necesitamos detenernos, necesitamos respirar, y necesitamos colocarnos mentalmente en el año 740 a.C. Jerusalén está en pie. El templo de Salomón todavía brilla sobre el monte Moria. El reino de Israel, aunque fracturado desde los días de Roboam, todavía existe sobre la tierra que Dios prometió a Abraham. Asiria es la amenaza del horizonte. Babilonia es apenas un nombre secundario en la política regional. Y Persia ni siquiera existe como potencia. Es una colección de tribus montañesas en el extremo oriental del mundo conocido. Un pueblo sin escritura propia aún, sin ejército unificado, sin nombre en los grandes anales del poder. Y es precisamente aquí, en ese vacío, donde Isaías escribe algo que desafía toda lógica humana.
No escribe sobre una nación, no describe un ejército abstracto del Oriente, escribe un nombre propio, singular, específico. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desatar el cinto de los reyes. Isaías capítulo 45, versículo 1. Detente aquí, solo un momento, porque lo que acabas de escuchar no es poesía metafórica, no es una predicción vaga del estilo «vendrá un rey del Oriente». Es la mención explícita de un nombre personal, Koresh en hebreo, Cyrus en griego, Ciro en español, de un gobernante que no nacería hasta aproximadamente el año 600 a.C., 140 años después. Los escépticos, por supuesto, tienen una respuesta para esto, y es honesto presentarla. Desde el siglo XVIII, un sector de la Academia Bíblica ha propuesto la teoría del llamado Deutero-Isaías, la idea de que el libro de Isaías fue escrito por al menos dos autores diferentes, y que los capítulos del 40 al 55, donde aparece la mención de Ciro, fueron escritos después del exilio babilónico, cerca del año 550 a.C., cuando Ciro ya era un nombre conocido en el mundo. Es una teoría académicamente seria y debe ser mencionada con respeto, pero también debe ser confrontada con los hechos. El gran rollo de Isaías de Qumrán, descubierto en 1947 entre los rollos del Mar Muerto, es el manuscrito bíblico completo más antiguo jamás encontrado. Fue copiado aproximadamente en el año 125 a.C. y contiene el libro de Isaías completo, los 66 capítulos, como una obra unificada, sin separación entre los supuestos autores. Eso no prueba definitivamente la autoría única, pero sí prueba que para el año 125 a.C., la comunidad judía de Qumrán trataba a Isaías como un libro único, escrito por una sola mano. Y el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, específicamente, cita tanto de la primera como de la segunda sección del libro, atribuyéndolas al mismo profeta. Pero más allá del debate académico, hay algo que los libros de texto no suelen señalar. Si aceptamos que Isaías escribió esto antes del exilio, la profecía es uno de los fenómenos más extraordinarios de toda la literatura religiosa humana. Si aceptamos que fue escrito durante el exilio, sigue siendo un documento extraordinario que confirma la narrativa bíblica sobre Ciro desde la perspectiva del pueblo que vivió su reinado. En cualquier caso, Ciro está en el texto, y el texto predice exactamente lo que Ciro hará. Abriré ante él las puertas dobles. Isaías capítulo 45, versículo 1. Las puertas de Babilonia se abrirían ante Ciro, y según el registro histórico, así fue, literalmente, sin batalla. Iré delante de ti y allanaré los lugares escarpados. Isaías capítulo 45, versículo 2. El camino de Ciro hacia el poder sería extraordinariamente limpio, para lo que era normal en el mundo antiguo. Los tesoros de las tinieblas, las riquezas escondidas en lugares secretos. Isaías capítulo 45, versículo 3. El botín de Babilonia, el más grande del mundo conocido, caería en manos persas. Y cuarto, el más impactante de todos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad a mis cautivos, no por precio ni por recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 45, versículo 13. Cautivos liberados, sin rescate, sin compensación económica, sin ninguna de las razones prácticas que mueven a los reyes del mundo antiguo. Exactamente como sucedió. En el año 538 a.C., Ciro el Grande emitió el edicto de Ciro, registrado en el libro de Esdras,
que ordenaba la liberación de todos los pueblos deportados por Babilonia y autorizaba específicamente a los judíos a regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. El cilindro de Ciro, un objeto de arcilla del tamaño de un antebrazo humano, inscrito en acadio, encontrado en Babilonia en 1879, exhibido hoy en el Museo Británico de Londres, y en él Ciro escribe con sus propias palabras exactamente la política que la Biblia le atribuye: la liberación de los pueblos deportados, la restauración de sus santuarios, el regreso de sus estatuas divinas a sus ciudades de origen, la coherencia entre el texto bíblico y el artefacto arqueológico es, en palabras de la historiadora Amélie Court, de la Universidad de Londres, notable por su precisión contextual. Pero hay algo más en el capítulo 45 de Isaías que pocas veces se menciona. Dios no solo llama a Ciro por nombre, no solo le asigna una misión, Dios hace algo absolutamente extraordinario. Lo llama Mashiach, su ungido, la misma raíz hebrea de la que viene la palabra Mesías. En toda la literatura del Antiguo Testamento, este título se aplica a reyes de Israel ungidos por Dios, a los sacerdotes consagrados para el servicio del templo, y en la expectativa profética, al gran libertador venidero del linaje de David. Y aquí se aplica a un rey persa, un gentil, un hombre que, por sus propias palabras en el cilindro de Ciro, venera también a Marduk, el dios babilónico. ¿Por qué? La respuesta que el propio texto de Isaías ofrece: por amor a mi siervo Jacob, a Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse título, aunque tú no me conocías. Isaías, capítulo 45, versículo 4. Aunque tú no me conocías. 4 palabras que cambian todo el marco de interpretación. Dios no está diciendo que Ciro fue su siervo fiel, está diciendo algo mucho más radical: que la historia puede ser movida por la mano divina, incluso a través de quienes no reconocen esa mano, que los propósitos de Dios no dependen del consentimiento consciente de sus instrumentos. Para que todo esto tenga sentido, para que el edicto de Ciro signifique algo, primero necesitamos entender cómo llegó Ciro al poder. Como un príncipe criado entre pastores, tomó el control del mundo conocido en menos de 20 años. Cómo venció a los medos, a los lidios y a los babilonios uno tras otro, con una eficiencia que sus contemporáneos describían como sobrenatural. Como su carácter, tan diferente al de todos los conquistadores que lo rodeaban, se convirtió en su arma más poderosa, porque la grandeza de Ciro no fue solo estratégica, fue moral. El año es aproximadamente 553 a.C. Ciro lleva varios años en el trono de Anshan. Ha heredado de su padre Cambises, primero un pueblo orgulloso pero sometido, un ejército competente pero pequeño, una corona que brilla, pero bajo la sombra permanente del gran rey de Media. Y esa sombra tiene nombre: Astiages, su abuelo, el hombre que ordenó su muerte cuando era un recién nacido, el hombre que luego lo perdonó, quizás porque creyó que lo había domesticado, que un niño criado entre pastores nunca tendría el temperamento de un conquistador. Astiages se equivocó. La chispa de la rebelión la encendió, según Heródoto, el hombre que había sobrevivido el peor castigo imaginable y que llevaba décadas esperando su momento de venganza: Hárpago, el noble medo al que Astiages sirvió la carne de su propio hijo como castigo por no matar al bebé Ciro. Hárpago nunca olvidó, nunca perdonó, y durante años, en los corredores del poder de Media, fue tejiendo silenciosamente una red de descontento. Nobles medos que resentían el temperamento errático de Astiages.
generales que habían visto sus ejércitos desperdiciados en campañas inútiles, pueblos sometidos que pagaban tributos exorbitantes y recibían crueldad a cambio. Y cuando Ciro levantó el estandarte de la rebelión en Anshan, Hárpago le envió un mensaje. No por mensajero, demasiado peligroso. Según la colorida narrativa de Heródoto, lo envió escondido dentro de la cavidad de una liebre muerta, llevada por un sirviente disfrazado de cazador. El mensaje era simple. Cuando llegues, yo estaré esperando, y no estaré solo. Las 3 campañas de Ciro contra Media se desarrollaron entre el 553 y el 550 a.C. 3 años. En el mundo antiguo, 3 años no es tiempo suficiente para conquistar un imperio, a menos que ese imperio ya esté cayendo desde adentro, y el de Astiages lo estaba. La traición de Hárpago fue el detonador. Cuando los ejércitos se enfrentaron en la batalla decisiva, las tropas medas no pelearon. Los generales que Astiages había enviado a destruir a su nieto simplemente cruzaron las líneas y se unieron al ejército persa. Astiages fue capturado, no ejecutado, no torturado, no exhibido en cadenas. Ciro lo trató con respeto, le dio una residencia decente, le permitió vivir el resto de sus días con dignidad, sin corte, sin corona, sin poder, pero con vida y con honor. Este momento, este acto de clemencia hacia el hombre que había ordenado su muerte al nacer, no fue solo misericordia personal, fue política de Estado. Fue el primer capítulo de lo que los historiadores llaman la política de inclusión de Ciro el Grande. La idea radical de que los vencidos son más útiles integrados que humillados, que los pueblos conquistados son más estables cuando se respetan sus dioses, sus costumbres y su dignidad que cuando se aplastan. Este principio cambiaría la historia del mundo. Con Media caída, Ciro era ahora el rey de los persas y los medos, y el mundo lo notó. En Babilonia, los sacerdotes de Marduk miraron hacia el este con preocupación. En Lidia, el fabulosamente rico rey Creso convocó a sus oráculos. En Egipto, el faraón empezó a calcular alianzas, porque lo que había ocurrido en Anshan no era una rebelión regional más, era el nacimiento de algo nuevo, un conquistador que no necesitaba destruir para dominar. Y mientras ese estandarte de águila persa ascendía hacia el cielo sobre las ruinas de Media, en una ciudad a más de 1000 kilómetros al oeste, los exiliados hebreos en Babilonia comenzaban a escuchar el nombre por primera vez, un nombre que algunos de ellos reconocerían de los pergaminos que llevaban consigo desde Jerusalén: Koresh, Ciro, el que vendrá, el ungido, el que abrirá las puertas. Y las puertas que estaban por abrirse eran las más grandes de la historia conocida, las puertas de Babilonia. Antes de continuar con la conquista de Lidia y la caída de Babilonia, si estas reconstrucciones de los pueblos y los personajes de la Biblia te están abriendo los ojos a la historia sagrada de una manera nueva, suscríbete ahora a Pueblos de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ninguna reconstrucción. Porque lo mejor de la historia de Ciro todavía está por venir. Si Ciro era el hombre del destino, Creso de Lidia era el hombre de la fortuna. Literalmente, el reino de Lidia, en la costa occidental de lo que hoy es Turquía, controlaba los ríos Pactolo y Hermo, cuyas arenas arrastraban electro natural, una aleación de oro y plata, en cantidades que hacían a los otros reyes del mundo palidecer de envidia. Creso fue el primer gobernante del mundo en acuñar monedas de oro y plata puras. Inventó, en cierto sentido, la economía monetaria tal como la conocemos, y su riqueza era tan fabulosa, tan excesiva, tan incomprensible para el común de los mortales, que en griego antiguo su nombre se convirtió en frase hecha: tan rico como Creso.
Cuando Creso supo que Ciro había conquistado Media, tomó la única decisión lógica para un hombre de su temperamento. No esperó, no negoció. Consultó al oráculo de Delfos, y el oráculo le respondió con esas palabras que se han vuelto legendarias. Si Creso cruza el río Jalis y ataca a los persas, destruirá un gran imperio. Creso sonrió. Reunió su ejército, cruzó el Jalis y destruyó un gran imperio, el suyo. La batalla de Teria fue indecisa. Creso, creyendo que la temporada de campaña había terminado, licenció a gran parte de su ejército. Los mercenarios griegos regresaron a sus ciudades. Los aliados volvieron a sus reinos. Creso regresó a Sardis a pasar el invierno. Y entonces Ciro hizo algo que nadie esperaba. Ignoró el invierno. El ejército persa marchó en pleno invierno y apareció ante las murallas de Sardis antes de que Creso pudiera reunir a sus aliados. Y aquí, Ciro empleó una táctica que los historiadores militares todavía estudian. Sabía que los caballos lidios retrocedían instintivamente ante el olor de los camellos. Ordenó que los camellos de su tren de suministros marcharan al frente de su línea de combate. La caballería lidia, el arma más temida del ejército de Creso, se desintegró. Los caballos enloquecieron, los jinetes cayeron, la línea lidia se rompió. Sardis cayó en 14 días. Creso fue capturado, y aquí nuevamente Ciro hizo lo que ningún conquistador de su tiempo haría. No lo ejecutó, no lo exhibió en cadenas, no lo humilló. Según Heródoto, cuando Creso fue llevado ante Ciro, el rey persa le preguntó qué habría hecho él en su lugar. Y Creso, con la sabiduría que solo dan los desastres irreversibles, respondió con una pregunta que se convirtió en lección de liderazgo. ¿Por qué un hombre que ya lo tiene todo siempre quiere algo más? Ciro guardó silencio y luego convirtió a Creso en consejero. Con Lidia bajo su control, Ciro era ahora el señor de la mitad del mundo conocido. Pero el corazón del mundo antiguo todavía no era suyo. Todavía existía una ciudad, la más grande, la más rica, la más antigua, la ciudad donde miles de hijos de Israel llevaban décadas llorando a orillas del Éufrates, Babilonia. Y en sus murallas, un rey ebrio celebraba una fiesta sin saber que esa noche sería la última de su reino. El año es 539 a.C. Han pasado 11 años desde que Ciro aplastó a Creso en Lidia. Pero hay una pieza que falta. Siempre ha habido una pieza que falta. Babilonia. Sus murallas exteriores medían aproximadamente 80 kilómetros de circunferencia, 17 metros de grosor en algunos puntos, 40 metros de altura, torres de vigilancia cada 50 metros. El río Éufrates atravesaba la ciudad de norte a sur, entrando y saliendo por compuertas de bronce controladas desde adentro. Era, según el consenso de los generales de la época, inexpugnable. Esa noche Belsasar cometió un acto que el texto bíblico registra con la gravedad de quien anota la última locura de un hombre antes del abismo. Ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los vasos que Nabucodonosor había saqueado décadas antes, los objetos más sagrados del pueblo más cautivo de Babilonia, y los usó como copas de vino en su fiesta, mientras brindaba en honor de los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, los dioses que se hacen con manos humanas y no pueden ver, ni oír, ni conocer. Y entonces ocurrió. Daniel capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelabro sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Una mano, solo una mano, sin cuerpo, sin figura, sin explicación racional, escribiendo en la pared. Las palabras eran 4, en arameo.
Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fue la reina madre quien recordó al profeta Daniel, el judío que décadas antes había interpretado los sueños de Nabucodonosor. Daniel fue traído, y ante toda la corte de Babilonia, sin temblar, sin halagar, sin rodeos, dijo al rey lo que las letras decían. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido, y dado a los medos y a los persas. Daniel capítulo 5, versículos 26 al 28. Los medos y los persas. No era una predicción vaga, era un nombre, era una nación, era un ejército que en ese preciso momento estaba ya en las afueras de los muros de Babilonia. Mientras Daniel interpretaba la escritura en la pared, mientras Belsasar celebraba su última fiesta, Ciro estaba ejecutando el plan más audaz de su carrera. Había mandado excavar durante semanas una red de canales de desvío aguas arriba del Éufrates, y esa noche sus ingenieros abrieron las compuertas. El río se desvió, y donde antes había 4 metros de río profundo y rápido, quedó una franja de barro y piedra. Un pasillo abierto bajo las murallas más grandes del mundo. El historiador griego Heródoto lo describe. El historiador babilónico Beroso lo confirma. El profeta Isaías lo había predicho. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Abriré ante él las puertas dobles, y las puertas no se cerrarán. Isaías capítulo 45, versículo 1. Y el profeta Jeremías había escrito sobre 70 años de cautiverio. Era el año 539. Los primeros deportados habían llegado en el 605 a.C. 66 años de cautiverio. Casi 70. El número que Jeremías había escrito. La conquista de Babilonia por Ciro el Grande fue una de las transiciones de poder más pacíficas de toda la historia antigua. No hubo masacre en las calles, no hubo incendio de templos, no hubo deportación masiva. El cilindro de Ciro lo confirma. Ciro entró a Babilonia en paz, prohibió a sus tropas aterrorizar a la población. Respetó los templos de Marduk, ordenó que los sacerdotes continuaran sus rituales sin interrupción, y muy pronto volvió sus ojos hacia el barrio donde vivían los exiliados hebreos. El libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, un rey persa, un adorador de Ahura Mazda y Marduk, un conquistador que había doblado el mundo a su voluntad, atribuyendo su victoria al Dios de Israel. El texto no nos dice si fue conversión genuina o diplomacia religiosa, y quizás esa ambigüedad sea deliberada, porque lo que el texto sí nos dice, lo que Isaías nos dijo 150 años antes, es que el instrumento no necesita comprender el propósito completamente para cumplirlo perfectamente. Aunque tú no me conocías, el edicto de Ciro no fue solo palabras, fue logística, fue política, fue, en el contexto del mundo antiguo, una revolución administrativa sin precedente. Ciro no solo proclamó la libertad de los judíos, ordenó activamente su repatriación. El libro de Esdras registra que devolvió los vasos sagrados que Nabucodonosor había saqueado del templo. 5.400 objetos de oro y plata, cada uno inventariado.
cada uno devuelto. Ordenó además que los pueblos vecinos de los judíos repatriados contribuyeran con plata, oro, bienes y animales para financiar la reconstrucción del templo, y asignó fondos del Tesoro Real persa para cubrir los costos de la obra. ¿Por qué hizo todo esto Ciro? Las respuestas se superponen y ninguna excluye a las demás. Primero, la pragmática política. Ciro entendía que un pueblo con su templo reconstruido, con su identidad religiosa restaurada, con su comunidad de vuelta a su tierra ancestral, era un pueblo leal. Los judíos en Palestina serían un amortiguador entre el imperio persa y Egipto. Tener a Judá habitada por un pueblo agradecido era estratégicamente inteligente. Segundo, la filosofía religiosa. Ciro practicaba lo que los académicos modernos llaman sincretismo benevolente, el reconocimiento de que todos los dioses de todos los pueblos merecen respeto. Ciro reconstruía templos, restauraba cultos, devolvía estatuas, y al Dios de Israel, que no tenía estatua que devolver, le devolvió algo más profundo, su pueblo. Y tercero, el misterio de la providencia. Porque cuando lees el libro de Esdras y encuentras a Ciro diciendo, «El Señor Dios de los cielos me ha mandado», cuando lees el cilindro de Ciro y encuentras al rey atribuyendo sus victorias a fuerzas divinas, cuando lees a Isaías nombrando a este hombre un siglo y medio antes de su nacimiento, algo se acumula, no una prueba matemática, no un argumento que cierre todas las puertas al escepticismo, sino la coherencia entre lo que fue escrito, lo que fue vivido y lo que fue recordado. Una coherencia que atraviesa siglos, idiomas, imperios y civilizaciones. El primer grupo de exiliados que regresó a Jerusalén fue liderado por Zorobabel, un príncipe del linaje de David, y el sacerdote Josué. Llegaron a una ciudad en ruinas. Las murallas de Jerusalén, demolidas por Nabucodonosor, seguían siendo escombros. El lugar donde había estado el templo de Salomón era una explanada de piedras calcinadas y malas hierbas que crecían entre las grietas de un piso que había conocido el oro. Pero construyeron, bajo resistencia, bajo amenaza, bajo la oposición de los pueblos vecinos. Y cuando esa oposición llegó hasta la corte persa, cuando los enemigos de Judá enviaron cartas al rey intentando detener la reconstrucción, fue el decreto de Ciro el que los protegió. Un hombre que llevaba años muerto para entonces, seguía siendo el escudo de un pueblo al que nunca había conocido personalmente. Ciro el Grande murió aproximadamente en el año 530 a.C., en batalla, en el extremo nororiental de su imperio. Tenía aproximadamente 70 años. Había reinado durante casi 3 décadas. Había fundado el primer imperio genuinamente multinacional de la historia. Había establecido los principios de derechos humanos que algunos académicos consideran los más avanzados de la antigüedad. Había liberado a pueblos de docenas de naciones de la esclavitud babilónica. Había permitido la reconstrucción del templo de Jerusalén y había cumplido, palabra por palabra, lo que un profeta hebreo había escrito sobre él antes de que naciera. «Oh hombre, quienquiera que seas, yo soy Ciro, el que dio a los persas su imperio. No me envidies esta poca tierra que cubre mi cuerpo. No me envidies esta poca tierra que cubre mi cuerpo». El hombre que tuvo todo el mundo antiguo a sus pies pidió, al final, solo un poco de tierra. Y la historia le dio algo infinitamente más grande: inmortalidad. No la inmortalidad del oro o del mármol, la inmortalidad de los textos. El único conquistador del mundo antiguo cuyo nombre aparece en la Biblia Sagrada, pronunciado directamente por el Dios de Israel. El único no israelita llamado Mashiach, el ungido,
en toda la extensión del Antiguo Testamento. Hemos recorrido un camino extraordinario, desde las montañas de Anshan, donde un pastor y su esposa alzaron a un bebé condenado, desde las salas de un rey medo, donde el miedo a una profecía intentó apagar una vida antes de que comenzara, desde los campos de batalla de Media y Lidia, donde un príncipe de pastores aprendió que la lealtad se gana antes de que la batalla comience, hasta las puertas de Babilonia que se abrieron sin espada, y los barrios de exiliados hebreos que escucharon por primera vez en décadas la palabra que lo cambia todo. Casa. ¿Qué nos dice la historia de Ciro el Grande a nosotros hoy? Nos dice al menos 3 cosas que ninguna civilización puede permitirse ignorar. La primera, que la historia tiene dirección, no el caos aleatorio de fuerzas ciegas, sino una dirección, una arquitectura invisible que a veces se hace visible cuando un nombre escrito en un pergamino aparece 150 años después en la firma de un edicto real. Sea que ese arquitecto se llame Providencia, Dios, o el largo arco de la justicia, el fenómeno Ciro nos obliga a contemplar que algunas coincidencias son demasiado precisas para ser accidentales. La segunda, que el bien puede venir de donde menos lo esperamos. El libertador de Israel no fue un rey israelita, no fue un profeta, no fue un sacerdote, fue un persa, un hombre de otra fe, un conquistador de otro pueblo. Y esto nos recuerda que Dios, si es quien dice ser, no está contenido en nuestras categorías, que la gracia no respeta nuestros organigramas institucionales, que la liberación puede llegar en formas que no reconocemos hasta que ya estamos libres. Y la tercera, la más personal, que las palabras escritas en fe sobreviven a los imperios que intentan silenciarlas. Nabucodonosor quemó el templo, destruyó Jerusalén, deportó al pueblo, y las palabras de Isaías sobrevivieron el viaje en los brazos de los exiliados. Las palabras de Jeremías sobrevivieron el peso del cautiverio. Las palabras de los salmos fueron cantadas junto al Éufrates por hombres que lloraban y seguían cantando. Y cuando Ciro llegó, cuando el hombre nombrado en esas palabras finalmente entró en escena, el pueblo que las había guardado reconoció el cumplimiento y regresó a casa. Ciro el Grande murió hace más de 2500 años. Su tumba en Pasargadae sigue en pie. Su cilindro de arcilla sigue en el Museo Británico. Su nombre sigue en el libro de Isaías. Su decreto sigue en el libro de Esdras. Y el pueblo que él liberó sigue en la tierra que él les permitió reclamar. No porque Ciro fuera más sabio que todos los reyes de la historia, no porque fuera más poderoso, no porque supiera más, sino porque, en un momento crucial de la historia humana, tuvo la humildad extraordinaria, rara entre los poderosos, de ser instrumento de algo más grande que él mismo. Aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre. Eso es pueblos de la Biblia, no solo arqueología, no solo historia antigua, sino la convicción de que los textos que sobrevivieron imperios todavía tienen algo que decirle a este mundo. Que la historia de Ciro, del niño que sobrevivió su propia condena a muerte, del príncipe que creció entre pastores, del rey que conquistó el mundo y luego lo abrió, no ha terminado de hablar. Si este viaje encendió algo en ti, suscríbete a Pueblos de la Biblia, activa la campanita, porque el próximo pueblo que vamos a visitar también fue profetizado, también fue destruido, también fue restaurado, y su historia es, si cabe, todavía más extraordinaria. Hasta la próxima reconstrucción. Shalom.